Good afternoon, brothers and sisters. Buenas tardes, hermanos y hermanas. I woke up to just a little bit of a flurry this morning, so that's kind of exciting. Al levantarnos hoy había un poco de nieve en el aire, eso nos anima. It's always exciting when it's only a little bit of snow, not too much. Siempre es bueno cuando sea un poco de nieve y no mucha. So the theme for this year has been overcoming temptation. El tema para este año ha sido el vencer la tentación. And every first Sunday of the month, we've addressed a particular sin. Y cada primer domingo de cada mes nos hemos dirigido a cierto pecado en particular. Discuss how we can overcome that particular sin and temptation. Hemos hablado de cómo vencer dada tentación. But this is not the first Sunday of the month. Ahora, ese no es el primer domingo del mes. But we're going to have a bonus lesson about overcoming temptation. Pero ahora una lección bonus o extra, sin cobrar más, acerca de la tentación. So if you buy 11, you get one free. Si se compra 11 y uno va gratis. We're going to talk today about the temptation of gossip. Vamos a hablar de la tentación del chisme. This is an important thing for us to discuss. Es un tema importante para analizar. It is a sin I think more of us are more guilty of than we realize. Y de este pecado más son culpables de lo que a veces imaginamos. I might repeat this point again later. Quizá repita este punto más tarde. But we typically think of a gossip as someone who gossips a lot, right? Normalmente pensamos en un chismoso como alguien que chismea mucho. And so probably a lot of us would not consider ourselves or even consider each other to be gossips. Entonces la mayor parte de nosotros no vamos a tenernos por chismosos ni muchos de los demás. But that doesn't mean that we don't actually gossip sometimes. Pero no quiere decir eso que no chismeamos de vez en cuando. For example, if you think about someone as being a liar, Por ejemplo, si uno piensa en alguien como mentiroso, that means, wow, they're always given to lying. queremos decir que está dado a la mentira. And you might not think of yourself as being a liar, Y quizás usted no tenga a sí mismo como mentiroso, but does that mean you've never lied? pero significa que jamás ha mentido. Does that mean that's not a sin that you struggle with? No significa que no es un pecado con el cual tiene que luchar. So I want us to think about gossip more as an action that we do. Yo quiero pensar en el chisme más que nada como una acción, algo que hacemos. Rather than just a type of person who is given to excessive gossip. En vez de pensar en un tipo de persona que es muy dado al chisme en forma excesiva. Well, the dictionary describes gossip as follows. El diccionario describe el chisme así. Casual or unconstrained conversation or reports about other people. La conversación casual, desenfrenado o dar reportes acerca de otros. Typically involving details that are not confirmed to be true. Y típicamente tiene que ver con detalles que no son confirmados como verdaderos. Or private details not desired to be revealed. O tiene que ver con detalles personales de la vida de uno que uno no quiere que sean revelados. And so we see gossip covers a lot of different types of things that we could say. Entonces vemos que el chisme cubre mucho territorio. There's not one word in the Bible that is the equivalent of gossip. No hay una sola palabra en la Biblia que equivale exactamente a la palabra chisme. Instead, there are multiple different words that have the meaning and can be translated as gossip. Sino hay varias palabras las cuales pueden ser traducidas como chisme. And so we get a pretty big picture about what gossip really is. Entonces tenemos una imagen grande de lo que es el chisme. There's a Hebrew word, patha. Hay una palabra hebraica, patha. You can see this in Proverbs 20, verse 9. Se encuentra, por ejemplo, en Proverbios capítulo 20, versículo 9. He who goes about as a slanderer reveals secrets. Therefore, do not associate with a gossip. Ok, no puedo leer esta pantalla. De aquí dice, ¿quién puede decir? Dice, ¿quién puede decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Sí, lo que estaba el colega. Tiene que ver, no sé. And this word translated as, was that right? It's not right. The Spanish one is not right. Isn't it? Oh. So you may have some different. Let me get my Valera. Sometimes, yeah. Did I copy the wrong one?
A veces en Proverbios hay diferentes manuscritos que se leen un poco diferentes. Sometimes in the book of Proverbs, according to the manuscript, you get a little bit of a different reading. Or sometimes I put the wrong verse in the that's script. Tim dice que a veces yo me Yeah, equivoco. it's not Proverbs 20 verse 9. No es Proverbios 20, versículo 9, dice él. But go ahead and translate it in English best you can. Or Okay. translate it in Spanish. Okay. El que va maldiciendo, no es a slander, I got the word. El que va maldiciendo o revelando secretos, no tenga nada que ver con él porque es chismoso. Difamar. El que anda difamando. That's what you get for translating from me to there, right? ¿Qué vamos a hacer? So this word has been translated here as gossip. Entonces, una palabra aquí que se traduce chisme It's actually a combination of two Hebrew words here es una combinación de dos palabras en la lengua hebrea that are found in this verse. y que se encuentran en este versículo. One is the aforementioned word patha, which means to enlarge or to make wide or open. Una es la palabra patha, que significa hacer más grande, ampliar, And the other is sapha, which means lips. y la otra es safa, que significa labios. So to enlarge your lips. O sea, se está haciendo grande con los labios, está exagerando con los labios. I think the English translation of that would be La traducción en inglés sería big mouth. bocón. Gossip is when we have a big mouth El chisme es cuando somos bocones and say more than we ought to y say, decimos más de lo que debemos decir. revealing more information than we have the right to reveal. Y revelamos más información de la cual tenemos derecho para revelar. Another example, Proverbs 11:13. Otro ejemplo, Proverbios 11:13. I hope that this one's correct. Y espero que esto sea correcto. Proverbs 11:13 says, "He who goes about as a talebearer reveals secrets, but he who is trustworthy conceals a matter." El que anda contando historias, en inglés dice, el que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. So this word talebearer is the Hebrew word rakil. Esta palabra que cuenta historias o chismes es la palabra hebrea que él acaba de mencionar. And it's related to the Hebrew word rakal, Y tiene que ver con la otra palabra hebrea que acaba de mencionar, which is the word that's used to refer to a merchant or a trader. que es la palabra que tiene que ver con un mercante, alguien que vende. So someone who goes here and there selling things to get something in return. Alguien que anda por aquí, por allá, vendiendo cosas esperando recibir algo. So the gossip is one who goes here and there to all parts and all people, telling them information, trying to get something in return. El chismoso es alguien que anda por aquí, por allá, contando historias, esperando recibir noticias o algo en turno. Someone who goes around making up stories or sharing stories about people. Alguien que va inventando historias o compartiendo historias acerca de otros. Last example we have here Y el último ejemplo que tenemos is a Greek word, es una palabra griega, systerististis, la que acaba de decir, which is an onomatopoeia, que es una palabra que suena como es. yeah, which means in English a word that is the pronunciation of the word. How do It you? sounds like it It is. sounds like it is. There you go. Okay. Suena como es la palabra. Like saying boom, Como decir boom. right? So if you look at this word here, it sounds like the process of whispering. Si uno oye esta palabra, suena como el susurrar. And so that's what the word translated gossip here is about, someone who whispers and tells things in secret. Y de esto tiene que ver la palabra traducida chisme, aquí alguien que va susurrando, contando historias. Why does someone go around saying things in secret, whispering them? Alguien que anda diciendo cosas en secreto, susurrando. Because it's private information, Que es información privada. information that person should not be sharing with anybody. Información que aquella persona no debe de compartir con otros. So we go about doing it in secret. Entonces andando en secreto haciéndolo. Bible is an ancient book.
La Biblia es un libro muy antiguo. But isn't the Bible describing us today pretty accurately? Pero no nos describe exactamente la Biblia. Do we relate to the things that are being described here? ¿Podemos nosotros identificarnos con lo que se describe aquí? So think about what gossip really ends up being. Pensemos en lo que llega a ser el chisme. Gossip is very often deceit, El chisme muchas veces tiene que ver con el engaño, the spreading of false information. el difundir información falsa. There's someone who makes up the false information. Hay alguien que inventa la falsa información. Sometimes it could be as extreme as completely fabricating a story about somebody. Puede ser tan extremo como completamente inventando una historia acerca de alguien. But oftentimes what happens is we stretch or we embellish the information. Pero muchas veces el problema es que exageramos la información. And making the story bigger than it really is, Y la hacemos más grande de lo que es. which is a form of falsehood. Y es una forma de mentira. Or also, oftentimes we speak based on our assumptions and our hunches. Muchas veces hablamos en base de lo que sentimos, de nuestras corazonadas. So you know what that person said about me? ¿Sabe lo que aquella persona dijo acerca de mí? I said, wow, they really said that? ¿Y de veras lo dijeron? Well, not out loud. Quizá no lo dijeron con voz No, alta, I could feel it. pero yo sentí que así estaba diciendo. And so we're making up all kinds of information and spreading that around. Entonces estamos inventando la información y estamos difundiendo esta información. Then someone repeats that information. Entonces alguien repite la información. Even if you didn't make the false information, Aunque usted no haya inventado la falsa información, if you are repeating it, si la repite, you are bearing false witness está haciendo un falso testigo. and part of the deceitful process. Y es parte del proceso del We need engaño. to be careful about the things that we are repeating. Debemos tener cuidado con lo que repetimos. Because how does the Lord feel about deceit? Porque cómo Dios se siente con respecto al engaño. It says God hates lying lips. They are an abomination to him. Dios aborrece los labios mentirosos, son una abominación para él. As I mentioned before, gossip is also the revealing of sensitive information. Como ya hemos dicho, el chisme tiene que ver con el revelar la información sensitiva. You know, information becomes sensitive La información llega a ser sensitiva when that information can have a big impact on how people feel or think. cuando esta información puede tener un impacto en cómo la gente siente o piensa. You know, whether or not Tim likes pizza, Si Tim le gusta la pizza o no, that's not very sensitive. It's not gonna make a difference. no es información muy sensitiva, no va a hacer una gran diferencia. But maybe things Tim has done in the past, Pero revelar cosas que Tim ha hecho en el pasado, that might be more sensitive. quizás sea algo más sensitivo. It can affect how I feel around the people who now know that. Quizás me afecte a mí cuando estoy cerca de las personas que saben esta información. It can affect how other people think of me. Puede afectar como otros me tengan o como me vean. It's not that this information should never be revealed in any circumstance, No es que la información no deba ser revelada en ninguna circunstancia, but it requires great discretion. sino es información que requiere mucha discreción. And when we are big mouths and sharing this carelessly, Y cuando somos bocones y compartimos esta información sin cuidado, we're being gossips even if the information's true. o cuando estamos siendo chismosos, aunque la información sea verdadera, Jesus gives us a strong warning about this in man, this is definitely the wrong verse here. Maybe it's not. Mark 1, 43 and 45. Jesús nos da la información en Marcos 1, Okay. 43 y 44. This is the right verse. I was thinking a different one. So Mark 1, 43 to 45. Este sí es correcto, Marcos 1, de 41 al 45 creo que dijo. Jesus heals someone of their leprosy. Jesús sana a alguien de su lepra And he says, listen, don't go around telling everybody about what I did. y dice, no digas nada a nadie acerca de eso. And the guy doesn't listen. He starts telling everybody. Y el hombre no hace caso, sino va y lo cuenta a todo el mundo. And this gives everybody the miracle craze, and they start to swarm Jesus. Y todos se ponen locos para buscar milagro y ahí están
inundando a Jesús. And now he's not in a situation that he can teach and preach to the people properly like he wants to. Y por eso no se encuentra en una situación donde puede enseñar a otros como hubiera querido. So Jesus had his own sensitive information Jesús tenía su propia información sensitiva, that he wanted to be revealed discreetly and appropriately. la cual él quería que fuera revelada en forma discreta y en el tiempo apropiado. The gossips ruined that for him. Pero el chismoso arruinó todo eso. So we better be careful that we don't do the same for other people. Tengamos cuidado de no hacer lo mismo para con otros. Back to the idea of being a whisperer. Y vamos a volver a esta idea de susurrar. You know, if we have to whisper something, whether literally or figuratively, Si tenemos que susurrar algo, sea en forma literal o en forma simbólica, does that probably mean we shouldn't be saying it at all? no significa eso que es probable que mejor no decir nada. Sometimes it's more obvious than that. A veces es algo más obvio. I shouldn't say this, No debo decir eso, but I'm gonna say pero lo voy a decir. I saw it at a reality TV show last night. So I wouldn't want to say anything like that. Yo vi un programa en la televisión anoche y alguien dijo, yo no debo decir nada así. And they started saying exactly what they Pero said they wouldn't entonces say. comenzaron a decir exactamente lo que quisieron decir. That's gossip. Es el chisme. Gossip is also maligning. El chisme también es el difamar. And maligning is speaking evil of somebody. El difamar es hablar mal de alguien. And this could be making up evil about someone, saying they did these evil things they didn't do. Puede ser que estemos inventando la cosa diciendo que esa persona haya hecho algo mal que no hizo, Which is obviously wrong. que obviamente es malo eso. But I think even if we are speaking about actual evil things someone's done, Pero yo creo que si estamos hablando de cosas actuales, cosas malas, actuales que alguien haya hecho, then if we're speaking that evil about them and sharing that evil about them with no discretion, si estamos hablando de este mal acerca de ellos sin discreción, that's maligning. es difamar. Again, there will be times we need to discuss this kind of information. Habrá tiempos cuando debemos hablar de este tipo de información. But if Roger lies to me one day and I'm hurt by that, Pero si Roger me miente algún día y eso me duele, and I tell everybody in the church in private, Roger lied to me, y voy a todo el mundo en la iglesia en privado diciendo, Roger me mintió. it doesn't matter if it's true. No importa que sea la verdad, Am I not speaking evil of Roger? no estoy hablando mal de Roger, We can't do that. no podemos hacer esto. We spent a lot of time talking about what gossip is. Pasamos mucho tiempo hablando de lo que es el chisme. And that's necessary because, again, it's a more complicated and involved sin that we participate in more than we would like to Y think. es necesario porque es un pecado bastante complicado en el cual nos enredamos y debemos pensar en eso. But in some ways, it's a little bit of a waste of time Pero en cierto sentido es mal gastar el tiempo. because everybody here really knows what gossip is. Porque todo el mundo aquí verdaderamente sabe lo que es el chisme. Because if anybody ever says anything Porque si alguien acaso dice cualquier cosa that remotely seems like gossip about you, que parezca ser, aunque sea en poco, algo que suene como chisme acerca de usted, do you recognize that as being gossip? ¿reconoce tal cosa como chisme? Absolutely. Absolutamente. Whether it's true or false, regardless of their motives, Sea verdadero o falso, y sin tomar en cuenta los motivos, we feel it when people are spreading information about us that we do not want to be spread. nos sentimos mal cuando otros están difundiendo información acerca de nosotros que nos hace sentir mal. Everybody hates gossip Todos aborrecen el chisme when it's about them. cuando tiene que ver con ellos. So we should know very clearly when I'm actually gossiping about somebody else. Entonces debemos saber claramente cuando estamos chismeando acerca de otros. I might not be feeling it the same way as I feel it when it's about me. Quizás no me sienta igual al hablar así como me siento cuando tiene que ver conmigo la noticia. But if I'm saying something, Pero si estoy diciendo algo, it needs to go through the filter tiene que pasar por un filtro. where I consider how would I feel if somebody was saying this kind of information about me. Y debo preguntarme a mí mismo, ¿cómo me sentiría yo si alguien andara difundiendo este tipo de información acerca de mí? And it goes back to following the golden rule. Y eso vuelve a seguir lo que llamamos a veces la regla de oro.
treating others the way we'd like to O be sea, treated. tratar a otros como quisiéramos ser tratados. Hopefully, so let's see, it might be helpful for us to also talk about some of the motives behind our gossip. Quizás conviene hablar de algunos de los motivos detrás del chisme. I think a lot of times our motives are simply that we're just careless, we're thoughtless. A veces, cuando hablamos de motivos, es que no tenemos cuidado. Going back to the big mouth who doesn't think about the potential impact his words are going to have. Volviendo a pensar en el bocón, que no toma en cuenta el impacto que sus palabras van a tener. Well, you need to care about the impact of your words. Pero debe pensar en el impacto que sus palabras van a tener. You need to think twice about what you're saying. Debe pensarlo dos veces. Because in Matthew 12:36, Porque en Mateo 12:36, Jesus tells us very clearly Jesús nos dice claramente that we will be judged for every careless word that we speak. que vamos a ser juzgados por cada palabra vana. Our words are going to justify or condemn us. Nuestras palabras o nos van a justificar o nos van a condenar. And if you didn't mean to let this information slip or for this consequence to happen, Y si no quería que se difundiera esta información o que no llevara consecuencias desagradables, that doesn't change anything. eso no cambia nada. Doesn't matter what your intention was. No importa tanto sus motivos, The same negative consequence happened. aún así resulta con la misma consecuencia negativa. And you're responsible for that. Y usted es responsable por eso. This is a bit more malicious. A lot of times we feel the need to be important. Y eso es un motivo menos noble. A veces sentimos la importancia, sentimos la necesidad de sentirnos importantes. You know, what's one of the things that makes a news channel the most relevant? ¿Cuál es la cosa que hace que una noticia en un canal de noticias sea importante? If they are the first to reveal the new breaking information. Si el canal es el primero para revelar la nueva información. That's the way that they get the ratings. Así la gente mira, más gente les mira. One of the ways. Una de las formas que lo hacen. And I think we do that too. Y nosotros lo hacemos también. We get an ego boost when we share this kind of secret information. Se infla nuestro ego cuando compartimos esta información. You know, we know things. Nosotros sabemos las cosas. You know, we're in the middle of everything. Ya estamos nosotros en medio de todo lo que está pasando. You know, and we have what people want. Tenemos nosotros lo que la gente quiere. So they come to us to hear and to listen. Entonces viene a nosotros para escuchar. James 4:11 Santiago 4:11 tells us to not speak against our brethren. dice que no hablemos en contra de nuestros hermanos. If you speak against your brother, you are now the judge of your brother. Si hablamos en contra de nuestros hermanos, ya nos convertimos en jueces de él. But your job isn't to be the judge, but to do the law. Pero su responsabilidad no es ser juez, sino cumplir con la ley. James 4:11 is about Christians who go around maligning each other. Santiago 4:11 tiene que ver con cristianos que andan difamando los unos a los otros. You know what brother so-and-so did to sister so-and-so? ¿Sabe usted lo que hizo el hermano fulano a la hermana mengana? Can you believe what he or she said? ¿Puede creer lo que dijo? You know, and we're judging all the evil things these people around us are doing. Estamos juzgando todo lo malo que la gente alrededor de nosotros hace. So now we're in the judgment seat condemning everybody all around Ahora us. estamos en el asiento de juicio, condenando a todos los que están alrededor de nosotros. Which means we must be pretty saintly people to be in such a high position. Significa que debemos nosotros ser santurrones para alcanzar esta posición. God is not, does not desire any of that from us. Dios no desea nada de esto de nosotros. And who are you to be in the judgment seat presiding over other ¿Y people? quién es usted para sentarse en el asiento de juicio juzgando a otros? Even more malicious is when we gossip for the sake of entertainment. Aún más malsano es cuando chismeamos para divertirnos. Because it's exciting.
porque nos emocionante. We know that gossip is exciting Sabemos que el chisme emociona, because if you've ever been to the grocery store, porque si acaso alguna vez ha ido al supermercado, and you probably have, y es probable que lo haya hecho, you see all the magazines with all the juicy details about the celebrities. de todas las revistas ahí en el frente, hablando del chisme acerca de las celebridades, Wait, el these especialito. people are going to get a divorce? Ellos se van a divorciar, She's going to have a baby with him? va a tener un niño con él. That's none of our business. No, eso no nos toca a nosotros, Like, at all. de ninguna forma, But we want to know it. pero queremos saberlo. And so if we desire to hear this information, Entonces, si deseamos oír esta información, how much cooler is it for the person who is selling that information? ¿cuánto más beneficia al que está vendiendo Yeah. esta información? You know, some people like being the class clown and being the center of attention by getting everybody to laugh. A algunos les gusta ser como el payaso de la clase, que todos estén enfocándose en él porque es tan gracioso. Probably even more attention goes to the class gossip. Es probable que el chismoso de la clase reciba más atención que el payaso de la clase, That's even more entertaining than all the porque laughs. entretiene más aún. But 1 Timothy 5:13 tells us, Pero 1 Timoteo 5:13 nos dice, and this applies to a very specific circumstance, but it relates to everything bigger than this. se aplica a una circunstancia en especial, pero tiene una aplicación más amplia. But it tells us Nos dice that these individuals, because they're not working, they learn to be idle. They go around from house to house. They're gossips. They're busybodies talking about things not proper to mention. hablando de personas que no trabajan. Dice, además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de las cosas que no son dignas. So people without anything better to do, they just go around entertaining themselves by sharing gossip. Entonces, cuando la gente no tiene nada mejor que hacer, andan por todas partes compartiendo el chisme. It is a problem. Y es un problema. Worst of all is when we gossip for the sake of revenge. Y peor de todo es cuando chismeamos para tener revancha. Gossip can be very harmful. El chisme puede lastimar mucho. And so we Muy can dañoso. pull this out. Oh, wait. I'm sorry, I'm just trying to get it straight, sorry. You're good. So we can pull this out and use this as one of our most dangerous weapons. Entonces podemos sacar esta información y usarla como un arma muy peligrosa. And betray people and really get them back. Y traicionar a la gente y tener venganza de ellos. And the best is we might not even get caught for doing it. Y lo mejor de todo, quizás nadie se dé cuenta de que somos nosotros quienes lo And hacemos. we can sit back and watch all the effects of our work. Podemos sentarnos tranquilos y mirar todos los resultados. Well, of course, Romans 12 says, if anyone's done harm to you, you cannot return evil for evil. Por supuesto, Romanos 12 dice que si alguien nos ha hecho algo mal, que no podemos devolver el mal por el mal. But look what Romans 12:14 Pero says. fíjese bien lo que dice Romanos 12:14. Bless those who persecute you. Bendigan a los que los persiguen. Bless and do not curse. Bendigan y no maldigan. We never have the right to spread this bad information about people for whatever reason. Jamás tenemos el derecho para difundir esta mala información acerca de otros. So we've looked at all these different motives behind our gossip. Entonces hemos analizado todos estos motivos detrás de nuestros chismes, But the common denominator is all of this is unloving behavior. pero lo que todo eso tienen en común es que todo tiene que ver con el comportamiento no amoroso. If we loved people, we wouldn't gossip. Si amáramos a la gente, no andaríamos chismeando. Someone who had the opportunity to gossip but chose not to Alguien que tuvo una oportunidad para hacer chismes, pero no lo hizo, is Joseph. fue José. Mary becomes pregnant by the Holy Spirit, María llegó a estar embarazada por el Espíritu Santo and Joseph noticed that his fiancée is now expecting. y José se dio cuenta de que su prometida ya estaba embarazada He does the math. y hace el cálculo. That wasn't me, No fui yo, so it was somebody else. fue otro. There's one conclusion to make here.
Hay una sola conclusión, that Mary was unfaithful. que María ha sido infiel. Because what other conclusion would you come to? ¿Qué otra conclusión uno podría llegar a tener? Now, how would Joseph feel? ¿Cómo habría sentido José? Hurt, Lastimado, betrayed, traicionado, angry. enojado. But we look at what Joseph chooses to do instead. Pero vemos a lo que hizo José en lugar de todo lo dicho anteriormente. This is in Matthew chapter 1, Mateo capítulo 1, in verses 18 and 19. versículos 18 y 19. It says, Joseph, her husband, being a righteous man and not wanting to disgrace her, planned to send her away secretly. Mateo 1. Maybe 19. Sí. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. So Joseph was careful with this sensitive information. José tenía cuidado con esta información sensitiva. He didn't need to go around and spread it, make her look bad. No tuvo que andar por todas partes hablando de eso para que ella se viera mal. He wanted to back out of this engagement discreetly. Quería salir de este compromiso con discreción. Why did he do that? ¿Y por qué lo hizo? Because he loved her. Porque la amaba. And after he came to the conclusion that I should not marry her, Y después de llegar a la conclusión de no deber casarse con ella, he treated her with love. la trató con amor. And didn't that work out pretty good for him? Y no salió eso bien para él. Because what if he didn't? Porque si no lo hubiera tratado así, Against all, possible odds, turns out she was not unfaithful to him. a pesar de todas las indicaciones, al contrario, el resultado es que no le había sido infiel. So I should tell you something else about gossip. Eso debe decirle otra cosa acerca del chisme. It's very hard to know if these things we're saying are actually accurate or not. Es difícil saber si estas cosas que estamos diciendo están ciertas o no. Talk about some consequences really quickly. Vamos a hablar brevemente de algunas consecuencias. First is gossip spreads. En primer lugar, el chisme se difunde. The more gossip spreads, the more gossip spreads. Por más que difunda el chisme, más se difunde. That's the whole purpose of gossip. Es el propósito del chisme. But as we read earlier, if you stop feeding the fire, Pero como leímos anteriormente, si uno deja de echar leña en el fuego, it's going to go away. se apaga. Another consequence is that gossip corrupts. Otra consecuencia del chisme es que corrompe. This information corrupts, rots, and destroys everything that it contacts. La información arruina, hace mal todas las cosas con las cuales se pone en contacto. And so as gossip spreads, it destroys. Al difundirse el chisme, destruye. This kind of dangerous talk is described as compared to gangrene in 2 Timothy. Este tipo de conversación peligrosa se compara con la gangrena. Which is a skin condition that spreads. Y es una condición de la piel que va en todas partes del cuerpo. If you want to look at the ugliness of gossip, you can Google image gangrene. Si quieres saber lo feo que es el chisme, vaya a Google y ponga ahí gangrena y le va a dar fotos. And I don't recommend scrolling down. You get the idea really Y quickly. no recomiendo el fijarse mucho en todo, pero ya pronto va a entender cómo es. So if you've got this negative information about someone and you share that, Si tiene esta información negativa acerca de alguien y la comparte, now they have that negative information too. ellos también llegan a tener la información negativa. And so now we're all sharing in this corrupt attitude about somebody or something. Ahora estamos todos compartiendo esta actitud corrompida acerca de alguien. So reputations get corrupted. El testimonio se corrompe, Relationships, las relaciones se corrompen, respect. el respeto se corrompe. Instead, Ephesians 4:29 says, do not let a single corrupt word come out of your mouth. Pero Efesios 4:29 dice que no salga ninguna palabra corrompida de su boca. Only speak words that edify, that build up. Solamente palabras que edifican, Words that give grace for in the moment. palabras que dan gracia en el momento. That's the kind of things that we need to be saying. Estas son las cosas que debemos estar diciendo. Gossip also divides. El chisme también divide. Proverbs 17:9 says that the one who conceals
transgression is seeking for love. Proverbios 17:9 dice que el que cubre una transgresión ama. But the one who repeats a matter will separate close Pero el friends. que repite el asunto separa a los mejores amigos. Because when this negative information is being spread, then we have bad feelings about each other. Porque cuando la información negativa se difunde, tenemos malos sentimientos en cuanto a otros. Which leads to more fights and more division. Eso nos lleva a más peleas, más división. But Paul tells us in his letter to Titus what should be done about a divisive individual. Pero en el libro de Tito, Pablo dice a Tito lo que se debe hacer con respecto al hombre divisivo o divisionista. After you warn this individual twice, Después de dar una advertencia 2 veces a este tipo de individuo, you reject them. que le rechace. And they undergo church discipline. Y entonces que haya disciplina de la iglesia. The church is better off without you La iglesia está mejor sin usted. if you are dividing the church through corrupting gossip. Si usted está dividiendo la iglesia por medio del chisme divisor. We're running out of time. A couple of things I want to say real quick, though. Ya nos queda poco tiempo, pero un par de cosas más. One is being a part of a church provides a special challenge when it comes to gossip. El ser parte de una iglesia, una congregación, en sí mismo nos da cierto reto en cuanto al chisme. Because Christians, we're kind of all up in each other's business. Porque los cristianos estamos interesados en lo que está pasando los unos con los otros. And so there's a lot of, sensitive information going around. Entonces hay mucha información sensitiva que está yendo por aquí y por allá. For instance, Matthew 18 says if your brother sins, Por ejemplo, Mateo 18 dice que su hermano peca. if he doesn't listen to you, then go with other individuals to speak with him about Si it. no le escucha, que lleve a otros individuos para hablar con él. Or 1 Corinthians 1, Paul knows about all kinds of problems in the Corinthian church because some of the members there informed him about that. En primera a los Corintios 1, Pablo sabía de muchos problemas en Corinto porque algunos hermanos le habían informado acerca de eso. So how can we as Christians talk about sensitive information in a way that's not going to be ¿Cómo gossip? nosotros los cristianos podemos hablar de la información sensitiva sin ser chismosos? Well, based on these two examples, En base de los 2 ejemplos que acabamos de dar, we need to always go to the individual first. debemos ir primero al individuo involucrado. We talk to them before we talk to anybody else. Hablamos con esa persona antes de hablar con otros. And second is we go with the right motives. Y segundo, vamos con los motivos correctos. The only reason we should be discussing this sort of information is it's in the hope of turning someone back from sin. La única razón por la cual debemos hablar de este tipo de información es que cuando queremos ayudar a otro a dejar su pecado o sus malas acciones. So that it's not a self-serving purpose, but a loving purpose. Así no es un propósito egoísta, sino un propósito amoroso. And so some quick solutions for us to consider as we try to overcome gossip. Entonces, algunas soluciones que debemos tener en mente para ayudarnos a vencer el chisme. The easiest and the hardest thing to do, Lo más fácil y a la vez lo más difícil es we should talk less. hablar menos. There's just so much stuff we don't need to be saying. Hay muchas cosas que no debemos mencionar a otros. The one who guards his mouth and his tongue guards his soul from trouble. Uno que guarda su boca, su lengua, se protege de muchos problemas. You might know things, Quizás conozca usted algunas cosas. you might sense things, Quizás por intuición sepa algunas cosas. you might hear things. Quizás oiga cosas. We need to have a very good reason before we reveal any of that to other people. Pero tenemos que tener una buena razón antes de revelar esta información a otros. When we're talking about other people, Cuando hablamos de otros, especially when they're not present, especialmente cuando no estén presentes ellos, we need to be very careful and very thoughtful of why we are saying the things that we're saying. debemos tener mucho cuidado en cuanto a las cosas que estamos diciendo. And sometimes we just need to stop the conversation and say, you know what, this person's not here. Won't necessarily be a helpful conversation. Y a veces tenemos que frenar la conversación y decir, bueno, esta persona no está aquí, no conviene seguir. Instead, we should be busy saying good things.
Y al contrario, debemos estar ocupados diciendo buenas cosas. As Ephesians 4 already told us, we need to speak words that provide grace. Como ya hemos visto en Efesios 4, debemos hablar palabras que dan gracia. And it's actually possible for us to ungossip. Y es posible deschismear. In 2 Corinthians 9, Paul was telling other churches about how excited the Corinthians were about giving and sharing their money with those in need. En 2 Corintios 9, Pablo está hablando a otras iglesias acerca del ánimo y el gozo que tenían los de Macedonia al dar y compartir sus bienes con otros. So you know what that is? ¿Sabe lo que es? That's ungossip or anti-gossip. Es deschismear, o sea, antichismear. Why don't we go around spreading good information about people? Amen. ¿Por qué no andamos por todas partes hablando de buena información? That's what we need to be doing. Eso es lo que debemos hacer. Finally, we just need to be busy doing good things. Y en fin, debemos hacer buenas cosas. Those of us who are busy being responsible with the things that actually matter, Nosotros que estamos ocupados, o los de entre nosotros que estamos ocupados haciendo cosas que en verdad tienen importancia, are not going to need to seek attention or entertainment in any of this unhelpful information. no van a necesitar esta diversión entre comillas o esta atención que viene al chismear. So we've spoken a lot about gossip. Hemos hablado mucho del chisme I've gone a little bit long, my apologies. y me extendí un poco, me perdonen. But referring back to ungossip, Pero volviendo a hablar del deschismear, you know, being a Christian really is about sharing news, el ser cristiano tiene que ver con el compartir noticias, certain specific news. ciertas noticias That específicas, is the good news about Jesus las Christ. buenas noticias acerca de Jesucristo. Why are we busy speaking evil things when we could be telling people about the goodness of God and our Savior Jesus ¿Por qué Christ? estamos ocupados hablando de cosas malas cuando podríamos pasar el tiempo hablando de nuestro Señor Jesucristo? And before we conclude, we want to remind you about that good news. Antes de concluir, queremos hacerle recordar de esas buenas That nuevas. Jesus gave up His life, Que Jesús sacrificó su vida that you could be forgiven of the sin of gossip or whatever sins it might be. para que usted pudiera ser perdonado del pecado del chisme o de cualquier pecado. And we could be washed clean from this gangrene-like sin. Y podemos ser lavados de este pecado que es como la gangrena. You can make the choice to be baptized today Puede decidir hoy and begin ser your, bautizado and begin your new life with y Him. comenzar su nueva vida con Él. Please let us know if you're ready to make that Por choice. favor, déjenos saber si está listo para hacer esta decisión.